Nuevamente, buenas tardes a todos. Les agradecemos muchísimo por estar con nosotros en esta tarde en la que vamos a debatir sobre la reforma judicial y qué justicia necesitamos. Esta es una actividad que ha sido impulsada desde el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que está llevando adelante un debate federal. Ya hubo ayer una primera conversación muy positiva en la localidad en la provincia de Tucumán, que estuvieron allí el presidente de nuestro partido, Alfredo Cornejo, con Luis Petri, estuvo Daniel Sapsay también allí participando, y hoy tenemos la suerte de que viene este debate federal a San Luis, un debate que ha impulsado el radicalismo en todo el país y que va a tener nuevas postas en adelante en las semanas siguientes, particularmente la semana próxima va a estar en Salta, en Chubut, y así sigue con la participación en distintas provincias en un movimiento que se establece para poder discutir y debatir sobre esta reforma judicial que se impulsa y sobre todo cuál es la justicia que realmente necesitamos. En un momento vamos a tener la posibilidad de escucharlo Alfredo Cornejo, que como ustedes saben ha sido gobernador de la provincia de Mendoza, es actualmente colega diputado, pero además vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados de la Nación y es el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional ya en su segundo mandato. Alfredo es una voz muy potente hoy de oposición al gobierno nacional, muy escuchado, y por supuesto nosotros queremos tener su palabra acá en esta movida que está impulsando en todo el país. Y está también con nosotros Luis Petri, colega también de la Cámara de Diputados, un gran diputado, muy trabajador, que conoce mucho de los temas de justicia, de los temas de seguridad, que ha venido analizando en mucho detalle esta reforma, con mucha experiencia legislativa también, estuvo en su momento como legislador en la provincia de Mendoza, 2 mandatos, y ahora lleva 2 mandatos también en el Congreso de la Nación, y completamente ilustrado para venir a hablarnos en este tema. Antes de comenzar y referirnos al tema, les quiero comentar que, bueno, estamos transmitiendo esto por la página de la UCR Nacional, por la página de Facebook. También estamos haciendo un Facebook Live a través de mi página para que lo puedan ver todos en San Luis, así que van a poder participar no solo quienes están en el Zoom, sino quienes están en las redes, y a partir de todos estos instrumentos dejar sus preguntas también. Y antes de pasar al tema e introducir, le quiero pedir al presidente de la Unión Cívica Radical, en representación de todos los radicales que están presentes en este Zoom, que veo son muchos, autoridades partidarias de distintas partes de la provincia, legisladores, intendentes, concejales, a todos agradecemos su presencia, pero en nombre de todos ellos le pido al presidente del partido, a Hugo Rossi, que le dé la bienvenida a nuestros invitados y para ya luego poder comenzar el debate sobre la temática que hoy nos convoca. Pipo, por favor, si estás ahí, te paso la palabra, por favor, así saludas a nuestros invitados. Bueno, ahí ya cuando se sume el presidente dará sus saludos luego. Les decía, vamos a avanzar entonces en la discusión. En el tema de la reforma judicial ya ha habido, ustedes seguramente han visto pronunciamientos por parte de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y también particularmente por parte de nuestro Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Ha habido una voz muy contundente de oposición y de crítica sobre el proyecto de reforma judicial que está impulsando el gobierno. Y en esto queremos escuchar, por supuesto, la palabra de Alfredo, que nos va a hablar seguramente sobre la oportunidad de esta reforma o la falta de oportunidad de esta reforma con motivo de que estamos tratando
desde que estamos hoy en la situación de pandemia, con muchas otras urgencias y temas importantes para tratar, pero para que se pueda ubicar en ese contexto político el tema de la justicia. También, como saben, la reforma judicial siempre implica una modificación sobre la designación y remoción de los jueces. Esto es algo que preocupa gravemente sobre nuestra reforma o sobre esta reforma que se está impulsando. Yo recuerdo en un tiempo cuando trabajaba con Leandro Despuy, el chungo para nosotros aquí en San Luis, que era relator de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, y tenía que hablar sobre la situación y revisar la situación de la independencia de la justicia en distintos países. Siempre entre las garantías que eran más importantes para los jueces, una de ellas y central era la independencia y los mecanismos de designación y remoción de los jueces. Y acá sucede con esta reforma que crea muchísimos cargos, y eso ya nuestros expositores lo van a relatar, que en lugar de seguirse regularmente los concursos para designar esos cargos, se utiliza un mecanismo de subrogancia que hace que el presidente tenga una gran posibilidad de interferir y rápidamente llenar todos esos cargos, lo cual por supuesto una interferencia del poder político sobre el poder judicial y que nos preocupa gravemente sobre esta reforma que se impulsa. Que como saben, ha sido sancionada ya en el Senado de la Nación, se le ha dado media sanción y pasa a nuestro tratamiento ahora en la Cámara de Diputados. Y este es un tercer punto que van a abordar seguramente entre Alfredo y Luis, como decía, el tema de la oportunidad, el tema de las garantías para la independencia y también el tema del procedimiento mismo, porque una vez que el Senado ha dado media sanción, por más de que en diputados le podamos hacer mejoras, modificaciones, le podamos embellecer todo lo que se quiere el proyecto, eso puede volver al Senado y allí bajo la conducción de la vicepresidenta de la Nación ratificarse esa versión original y terminar siendo ley. Y esto un poco por lo que analizamos de por qué ha habido un pedido, que ahora estoy seguro Alfredo se va a explayar en esto y explicarlo, un pedido por parte nuestra como oposición de que se retire ese proyecto para poder discutir una reforma desde cero. Y un cuarto punto que planteo como para el debate y para la discusión es el tema de la consigna que nos mueve, que cuál es la justicia que necesitamos, ¿no? ¿Es esta necesariamente reformar el fuero penal federal donde se resuelven las causas de los políticos, donde se resuelven las causas de corrupción, o hay que resolver otras cosas que tienen que ver con las preocupaciones de la gente, como pueden ser la parte de la justicia donde se resuelve lo previsional, con cientos de miles de jubilados que esperan sus sentencias, o los conflictos civiles también. Bueno, estos son los temas que vamos ya en un minuto a escuchar a nuestros expositores. Les reitero, mientras ellos hablen, pueden ustedes por el chat ir dejando todas las preguntas. Después las vamos a tomar de allí, también del Facebook Live y del partido, y poder ir haciéndoselas a nuestros invitados. Antes de pasarle la palabra a Alfredo, que es quien sé que están esperando ya para escuchar, le paso ahí al presidente de nuestro partido a nivel local, a Pipo Rossi, que está ahora sí con nosotros, para que pueda dar la bienvenida y que ya comencemos. Pipo, si estás ahí. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, ¿me escuchan? Sí, disculpen, tenía algunos inconvenientes técnicos que resolver. Estas cuestiones de la virtualidad y de la conectividad, ¿no? Pero bueno, agradecerles especialmente en nombre de la Unión Cívica Radical de San Luis al presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo, por este Zoom, esta conversación virtual que estamos haciendo. Creo, y vuelvo a reiterar lo que he dicho en otras tantas veces en este tipo de reuniones, la virtualidad y el Zoom nos ha dado la posibilidad de federalizar a la Unión Cívica Radical, a dar este tipo de charlas y debates.
a que seamos más participativos, a que nos escuchemos más y a que también nos formemos más, porque es una herramienta de formación para todos los dirigentes, dando una ampliación de la base de participación de los afiliados de nuestro partido. Agradezco a los diputados nacionales, al diputado nacional Luis Petri por esta charla sobre la reforma judicial, y lo mismo a nuestro crédito local Alejandro Cacase. Así que en nombre de la Unión Cívica Radical de San Luis, bienvenidos todos, y reitero mis felicitaciones al Comité Nacional por darnos la oportunidad de realizar esta charla y este debate en forma conjunta. Muy bien, muchas gracias, Pipo. Muchas gracias. Ahora sí, estamos para escuchar a Alfredo. Alfredo, que lo hemos presentado recién y ya está con nosotros. Te paso la palabra si estás ahí. Aquí estoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias al Comité Provincia, gracias Pipo de San Luis y por supuesto Alejandro por esta organización. Las preguntas técnicas sobre el tema de justicia lo tiene súper estudiado Luis Petri, pero Alejandro Cacase ha sido muy humilde, pero él también lo tiene muy estudiado. Así que como no hay profeta en su tierra, él se deja ese margen de especialista al resto, pero él también ha estudiado mucho y está trabajando muy, muy bien en la Cámara de Diputados. Sienta posturas, afirma convicciones en los temas previsionales, que es el manotazo más grande que le han dado al pueblo argentino en estos 7 meses. Alejandro lo ha tenido con muchísima solvencia técnica, muy estudiado, y tiene mucho para aportar también en el tema de justicia y de reforma judicial. Así que tanto Luis como Alejandro van a profundizar el tema. Yo suelo decirles que categóricamente el pueblo argentino tiene una gran sospecha sobre el funcionamiento de la justicia. El pueblo argentino, los argentinos, las argentinas, creemos que la justicia no funciona bien en nuestro país. Yo en particular creo que si la justicia funcionara bien en nuestro país, si funcionara bien, estaríamos mucho mejor de lo que estamos. Debo decir también que creo que ha estado afuera de la agenda, en general ha estado fuera de la agenda argentina. Se ha puesto mucho foco en el Poder Ejecutivo, mucha crítica en el Poder Legislativo, y se ha mirado poco al Poder Judicial. Dicho todo esto, este gobierno con mala fe se apalanca en la mala imagen del Poder Judicial para hacer una reforma judicial que en nada mejora la administración de justicia. ¿Por qué tiene mal concepto los argentinos sobre la justicia? Porque funciona mal. Funciona categóricamente mal en los temas de la vida cotidiana de los argentinos, en los robos, en los hurtos, en los homicidios, en las ejecuciones cambiarias para cobrar una deuda, en los desalojos para desalojar a alguien que no paga el alquiler, en las demandas de los jubilados. Paradójicamente, funciona pésimo la justicia. Ahora, paradójicamente, casi todos esos temas que son de la vida cotidiana de los argentinos no se resuelven en Comodoro Pi. Se resuelven en los tribunales de las provincias, la mayoría de ellos en los tribunales de las provincias, y no en Comodoro Pi. ¿Qué se resuelve en Comodoro Pi? Bueno, los casos que tienen competencia federal. En general, los que son de causas de delitos contra la administración pública, corrupción, etcétera, que están atados a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando uno ve qué es lo que quieren hacer con
en estas leyes que tenemos en el Congreso es licuar el poder de Comodoro Pi. Si el kirchnerismo quisiera limpiar a jueces que no están funcionando bien y que coincidiríamos buena parte de los argentinos en la crítica a Comodoro Pi, ha tenido oportunidades y no lo ha hecho. Por ejemplo, Yarvide, por ejemplo, Canicoba Corral, los dos, tanto Yarvide como Canicoba Corral, los dos han sido salvados por el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura. Salvados por el kirchnerismo. Entonces, la crítica a Comodoro Pi tampoco es creíble. Conclusión de esta primera etapa, de este primer punto, conclusión, apalancarse en la mala imagen de la justicia para reformar la justicia suena muy bien, pero resulta que no es real. No le va a cambiar la vida a la gente esta reforma judicial. Sí otras que deberíamos hacer. ¿En qué consiste esta reforma judicial? Lo va a explicar Luis Petri con detalles. ¿En qué consiste? Consiste meramente en la creación de muchísimos más cargos que van a contramano de lo que se venía haciendo en la justicia, que por ejemplo en el fuero penal es el sistema acusatorio, donde los fiscales tienen el liderazgo de la investigación judicial y los jueces verifican las garantías del debido proceso. Bueno, acá se crean un montón de cargos de jueces y algunos pocos de fiscales, pero en una noche, en la semana pasada, el Senado de la Nación, en menos de 15 minutos, de la creación de 317 cargos, pasó a la creación de más de 1.300 cargos, que no se saben exactamente, ahora los están estudiando nuestros técnicos, entre ellos, por supuesto, Alejandro Cacase y Luis, están en la tarea, están estudiándolo, pero se estima un aumento del costo fiscal, del costo de estos nuevos cargos, en alrededor de 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos más, cuando en realidad urge achicar el déficit fiscal, cuando urge controlar el gasto público para que no tengamos inflación y tener que emitir o tomar deuda. Ellos han creado todos estos cargos y demás. Por supuesto, para cubrirlos con la mayoría parlamentaria que tienen. En el Senado tienen una amplia mayoría, muy robusta, manejada por Cristina Fernández de Kirchner. Y también han construido una comisión para reformar el funcionamiento de la Corte y del Consejo de la Magistratura. Si alguien convoca una comisión para eso, alguien cree que va a ser para mantener la Corte como está o el Consejo de la Magistratura como está, que no tienen mayoría para destituir jueces hoy en el Consejo de la Magistratura, pero sí tienen mayoría para designar jueces. Entonces, es obvio que toda esta reforma judicial es para meter jueces amigos, para manipular la justicia, para controlar un poder que debe ser independiente, que no funciona bien, pero que no es el remedio para que funcione bien. Nosotros estamos trabajando y veníamos haciéndolo para reformar la justicia federal y en mi caso, en Mendoza, reformamos todos los códigos de procedimientos con resultados específicos y concretos en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, en Mendoza, del 2016 que yo asumí, 2015 que fue el último año del gobierno peronista, al 2019, el último año mío, redujimos los robos agravados en un 45%. Teníamos una tasa de homicidio en Mendoza del 7 cada 100.000 habitantes. La terminamos en 4,9 cada 100.000 habitantes. En materia penal, modificamos todas las condiciones para acceder a beneficios y obligamos a que los presos detenidos en las cárceles mendocinas trabajaran o estudiaran, solo como condición para acceder a los beneficios. Llegamos, los campeones de los derechos humanos, que era el kirchnerismo que gobernaba en Mendoza,
tenían 3.800, 3.700 presos, nada más. Pero el 70% estaban procesados y no condenados. Yo entregué 4 años después, gracias a la modificación al Código Procesal Penal, casi el 70% hoy están condenados y solo el 30% están en proceso. El promedio de un proceso penal en Mendoza es de menos de 1 año, cuando yo asumí, de más de 4 años y medio el promedio de cada uno de los casos. En materia civil, el promedio, después de modificar el Código Procesal Civil en Mendoza, el promedio de las causas eran de 5 años. El promedio de las causas en Mendoza hoy es de 5 meses en el Código Procesal Civil. En el Código Procesal Laboral y en materia laboral, en Mendoza se redujo la litigiosidad laboral al 50% entre el 2017 y el 2019, porque creamos oficinas de conciliaciones laborales y el 50% no van a juicio y se concilian. El 50%, con todo lo que ello, con todo lo que ello implica. Puedo seguir dando ejemplos. Hay formas de reformar la justicia y que sea beneficioso para el conjunto de los argentinos. Nosotros lo hicimos en Mendoza, con resultados alentadores. Por supuesto que falta mucho por hacer y por supuesto que hay fallas y grandes todavía en la justicia mendocina. Pero esto que está planteando el gobierno nacional se arropa de una reforma para mejorar la administración de justicia, pero no lo es. Es un intento de impunidad, de manipular jueces, de designar jueces amigos, de crear cargos para designar gente amiga, aprovechando la mayoría para designar que tienen en el Consejo de la Magistratura y la mayoría que tienen para sancionar esas presentaciones en el Senado de la Nación. Para eso se hace esta modificación. No es para una mejor administración de justicia. Los detalles de esta reforma los van a dar Luis y Alejandro. Solo decirles que el radicalismo tiene que estar firme porque esto es un atropello institucional. Si tenemos los problemas que tenemos por no haber tenido justicia o por haber tenido una justicia funcionando mal, lo que vendrá será mucho peor si dejamos pasar esta reforma. Por eso estamos firmes y en diputados nos hemos plantado firme el martes pasado en la noche, finalmente con propuestas y con mensajes tanto de Luis Petri, que describió la problemática del reglamento, y Alejandro Cacase, que fue el que hizo finalmente la moción para retirarnos del recinto. Hemos plantado bandera allí y creo que vamos en una buena dirección. Debemos generar esperanza a los argentinos, esperanzas a los puntanos. Creo que estamos organizándonos. El kirchnerismo no representa a la mayoría de los argentinos, no lo representa. Han sido una minoría mejor organizada que la mayoría de los argentinos. Nosotros, con Cambiemos y desde el radicalismo, estamos tratando de organizar mejor a la mayoría de los argentinos que quiere trabajo, progreso, como resultado de su esfuerzo personal, mérito, crecimiento por mérito individual, solidaridad colectiva, igualdad de oportunidades, no igualitarismo, libertad. Todos esos valores es de la mayoría de los argentinos. Si nos organizamos bien, podemos expresarlo en una opción electoral. En ese sentido estamos trabajando. Es un proyecto intergeneracional que va de gente que viene hace tanto en la actividad política con nuevos representantes y que cubre todo el espectro, y creo que por esos motivos no hay que dejar pasar reforma de justicia. Yo los dejo con Luis y con Alejandro, les agradezco desde ya y por supuesto estoy en varias reuniones paralelas
al mismo tiempo tratando de llevar nuestro mensaje, nuestra prédica, porque debemos multiplicarnos en la Argentina para frenar atropellos como estos, y otros tantos que vendrán. Soy optimista sobre lo que viene. Yo creo que esta estrategia sanitaria ha sido errada, y al no haberla complementado con la economía, al fin hemos perdido sanitariamente y hemos perdido económicamente. Y el pueblo argentino lo va a manifestar en las urnas en el 2021. Va a tener un gran rechazo por este gobierno justamente por haber errado este camino, y creo que, bueno, hay mucho por hacer si nos organizamos bien. En San Luis, como en todo el país. Bueno, desde ya muchas gracias. Alejandro, Pipo, excelente por la organización, y lo escuchamos a Luis. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Alfredo, por esos conceptos tan claros sobre lo que son las intenciones del gobierno y también cuál es la línea que debe marcar la Unión Cívica Radical de defensa de las instituciones. Ahora lo vamos a escuchar a Luis, que nos va a dar más detalles sobre el contenido del proyecto y para que sepamos las consecuencias que tiene sobre nuestro país y que pudiera ser esto aprobado. Tenemos más de 300 personas participando entre el Zoom y también muchos viéndonos por las redes. Les recuerdo, está en el Facebook Live del partido, también por el nuestro está saliendo, y pueden ir, mientras Luis hable, dejando todas las preguntas que gusten ahí en el chat para poder luego transmitirlas y que continuemos la conversación. Luis, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Un placer estar acá en San Luis. Muchas gracias, Hugo. Y la verdad, muchas gracias al Comité Nacional, en la persona de Alfredo, que ha decidido recorrer el país y militar el rechazo a la reforma judicial, una reforma que busca la impunidad de todos aquellos que están siendo investigados por hechos de corrupción en la República Argentina. Que claro está, fue pergeñada desde hace mucho tiempo, no es una reforma judicial que en definitiva haya sido ideada en estos meses, sino que este plan de impunidad que hoy esboza el kirchnerismo, lo empezó a pergeñar desde el momento mismo en que estaban dejando el poder, allá por diciembre del 2015, y cuando empezaron las causas de corrupción no a iniciarse, porque ya estaban iniciadas de hace mucho tiempo atrás, sino a avanzar, porque claro está, mientras el kirchnerismo gobernó durante 12 años el país, las principales causas de corrupción se encontraron paralizadas, cuando no detenidas, teniendo en cuenta la formidable presión política que ejercían sobre el Poder Judicial de la Nación y la amenaza constante de las destituciones y remociones de jueces. Nosotros sabíamos que ni bien comenzara la gestión de Alberto Fernández, ellos tenían que necesariamente desembarazarse de todas y cada una de las causas. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas son causas que en muchos casos datan del año 2006, porque en algunos casos ya están con elevaciones a juicio, porque claro está, ya hay algunos funcionarios del kirchnerismo, no todos los que deberían, que están siendo o condenados en primera instancia o ratificadas sus condenas en segunda instancia, y estos procesos avanzan fundamentalmente contra la expresidenta de la Nación, contra Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando las instituciones están en peligro, cuando la República se encuentra amenazada, sin lugar a dudas, la ciudadanía automáticamente comienza a mirar a la Unión Cívica Radical, porque nuestro partido tiene una historia en la defensa de las instituciones, porque nuestro partido ha sido el resguardo moral y ético de la República Argentina a lo largo de su historia. Y nosotros sí podemos reivindicar lo que hicimos con la justicia argentina desde la vuelta de la democracia con Raúl Alfonsín, donde, claro está, generamos una justicia ejemplar. ¿Por qué? Porque fue la justicia de Comodoro Pi la que hoy es denostada, la que hoy es demonizada, la que hoy está degradada y corrompida, la que, por ejemplo, permitió en ese momento histórico del país juzgar a las juntas militares.
con 6 tribunales, jueces criminales y correccionales, con una corte de 5 miembros que fueron ejemplares. Nuestro gobierno, el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, inauguró una época de las más florecientes de la justicia federal en la República Argentina. Y posteriormente vino el menemismo, y con el menemismo vino un formidable proceso de privatización y de desregulación, y a partir de allí también vinieron las causas de corrupción, producto del debilitamiento de los controles. Y cuando comenzaron a ocurrir las causas de corrupción, ustedes recordarán los guardapolvos, la leche podrida, el Yomagate, los problemas con los familiares, automáticamente el recurso que utilizó en ese momento el justicialismo de aquel entonces, que se llamaba menemismo y posteriormente fue el dualdismo y reconvino al kirchnerismo, apeló a la receta que hoy nuevamente apela este gobierno: ampliar los miembros de los jueces de Comodoro Pi, llevándolos de 6 a 12 y promoviendo muchos jueces que estaban investigando en esos momentos a funcionarios del Poder Ejecutivo menemista, promoviéndolos en alzada y copando prácticamente la estructura de Comodoro Pi. Se los conoció como los jueces de la servilleta. Y a partir de allí comenzó la degradación institucional de Comodoro Pi. Pero no solamente se quedó allí el justicialismo de por aquel entonces que gobernaba el país, sino que necesitaban además tomar el control de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y echaron mano a la ampliación de la Corte y esa mayoría automática que acompañó a toda la gestión de Carlos Saúl Menem. Hoy el gobierno vuelve por esa receta, incorporando a su vez la receta de la democratización de la justicia que implementó el kirchnerismo en el año 2007-2008 con Cristina Fernández de Kirchner, donde querían tomar por asalto a la justicia federal. El presidente de la Nación, cuando inauguró el periodo legislativo, dijo que ellos venían a cerrar los sótanos de la democracia que existían particularmente en el Poder Judicial. Pero esos sótanos de la democracia han sido construidos, y esto necesitamos transmitirlo y decirlo a cuanto argentino quiera escucharlo. Si hoy tenemos una justicia degradada, si hoy tenemos una justicia corrompida, si hoy tenemos una justicia cuestionada, se lo debemos con un protagonismo, diría, excluyente al Partido Justicialista en la República Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque esta justicia, que no goza de la mejor consideración, es la justicia que tuvo que ser aprobada invariablemente por el Senado de la Nación, un Senado de la Nación que ha tenido mayoría justicialista desde el 83 a la fecha. Quiere decir que todos y cada uno de los pliegos de los jueces federales han tenido que pasar por el Senado de la Nación con mayoría justicialista. Pero más allá de eso, que es un dato importantísimo, han gobernado 25 de los 37 años en la República Argentina, con lo cual no se pueden sacar el sayo rápidamente y decir que no tienen absolutamente nada que ver respecto de lo que ocurre en la justicia de Comodoro Pi. De hecho, de los jueces actuales de Comodoro Pi, solo 2 no han sido nombrados por el justicialismo. Quiere decir que si ellos hablan de degradación, que lo primero que tienen que hacer es hacerse cargo y reconocer que ellos son los responsables primarios de los graves problemas que hoy tiene la justicia de Comodoro Pi. Una justicia que, por un lado, no investiga los hechos de corrupción, pero tampoco investiga al narcotráfico. Entonces, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, en lugar de prometer cerrar los sótanos de la democracia, prácticamente elabora un plan maestro para garantizar la impunidad del kirchnerismo, porque recordemos que el kirchnerismo no solamente tuvo la causa Cuadernos, inició su gestión con la causa Escanca, pero después se sucedieron una serie de causas que lo tuvieron como protagonistas de los hechos más escandalosos de corrupción en la República Argentina: el plan Cunita, la causa Cuadernos, la ruta del dinero, OTESUR, los sauces, cuando las licitaciones de obra pública con Lázaro Báez, las exhibiciones a los amigos del poder con Cristóbal López, más de 8.000 millones de pesos. Son innumerables las causas de corrupción que lo tenían como protagonista. Y claro está, necesitaban orquestar un plan maestro. Primero echaron mano a una avanzada internacional para investigar a los líderes regionales, a Evo Morales, a Maduro, a Lula da Silva en Latinoamérica, y al kirchnerismo
como referente o como pata local de gobiernos populares. Como eso no prendió, porque en definitiva todos los argentinos sabían que habían fuertes cuestionamientos y que Odebrecht no fue un invento de los fiscales en Brasil y que también tenía su correlato en la República Argentina, empezaron a diseñar esta suerte de lawfare o guerra judicial que supuestamente desde Cambiemos habíamos iniciado contra el kirchnerismo. Y esto es falso. Es falso porque nosotros nunca controlamos el Senado, nunca controlamos el Consejo de la Magistratura y nunca iniciamos una guerra judicial ni iniciamos nuevas denuncias sobre el kirchnerismo. Fueron las denuncias que se habían iniciado con anterioridad, las que una vez que la justicia le soltamos las manos para que pudiera investigar, que las tenía atadas producto de la presión, avanzaron las causas y justamente se produjeron muchos procesamientos y eventuales condenas. Pero lo único que hicimos en estos momentos, durante los 4 años que nos tocó gobernar con Cambiemos, fue liberarle las manos a la justicia. Hay un estudio del Banco Mundial que dice que, en definitiva, los gobiernos corruptos de los países en vías de desarrollo, los funcionarios se llevan entre 20.000 y 40.000 millones de pesos. Y esto es una de las pandemias de las cuales no se habla. Digo, la pandemia de la corrupción en la República Argentina. Y esa pandemia de la corrupción en la República Argentina nos ha costado vidas. Recordemos la tragedia de Once, recordemos las inundaciones en La Plata, pero también ha sumido a millones de argentinos en la pobreza, en la indigencia o en la falta de servicios, porque cuando hay hechos de corrupción son cloacas que no llegan, es agua potable que no llega a los pueblos o gas natural. Y estas son las cosas que necesariamente tenemos que decir a la hora de cuantificar esta pandemia. Pero lo cierto es que esta pandemia tiene vacuna, a diferencia de lo que no ocurre hasta ahora con el coronavirus, y también tiene remedio. La vacuna contra la pandemia de la corrupción está en las normas que garanticen umbrales más altos de ética en el ejercicio de la función pública. Y una de ellas la impulsamos desde el radicalismo, que es ficha limpia. ¿Para qué? Para impedir que aquellos funcionarios que han sido condenados por hechos de corrupción puedan ejercer cargos públicos, para que puedan presentarse en elecciones. Actualmente el kirchnerismo quiere que con condena firme, recién cuando llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hace cosa juzgada, una persona no pueda presentarse a elecciones. Eso supone más de 20 años en la República Argentina. Y esto no lo podemos tolerar. Entonces nosotros, por un lado decimos, la vacuna es elevar el umbral ético que les exigimos a aquellas personas que se presentan en cargos públicos selectivos. Y también tiene remedio, una vez que la corrupción se produce. Y el remedio contra la pandemia de la corrupción es invariablemente la independencia del Poder Judicial. No hay posibilidades de combatir efectivamente la corrupción si no tenemos un Poder Judicial independiente. Y ahora sí entro al proyecto. ¿Por qué nosotros decimos que en definitiva este proyecto lo que busca es garantizar la impunidad de todos y cada uno de los que están siendo investigados por causas de corrupción? Porque el corazón del proyecto se centra en Comodoro Pi. Como dijo Alfredo recién, no le importa mejorarle la calidad de vida o el acceso a la justicia al ciudadano. No le interesa ese jubilado que tiene que reclamar por las prestaciones que el PAMI no le otorga o por su haber jubilatorio que no está actualizado. De eso no se ocupa. Tampoco se ocupa, por ejemplo, de atacar al narcotráfico y al crimen organizado y el delito complejo, que termina generando consecuencias en el delito común, porque si hay narcotráfico, si hay crecimiento exponencial del crimen organizado, también hay más delito y hay más muerte. De eso tampoco se ocupa. De lo único que se interesa este proyecto es de amplificar Comodoro Pi para someterlo. ¿Por qué? Porque de los 23 juzgados que actualmente existen, los pasa a 46. Hay 12 juzgados en lo criminal y correccional y 11 en lo penal económico y los lleva a 46. Pero en lugar de nombrarlos como dice la Constitución, como establece, con acuerdo del Senado, después de un proceso de selección del Consejo de la Magistratura, a esos 23 nuevos jueces los mete por la ventana, con un procedimiento que ya la Corte Suprema de Justicia ha dicho que es a todas luces inconstitucional. ¿Por qué? Porque son jueces de excepción que violan las garantías del juez natural, porque no son los jueces de la Constitución, porque son jueces que tienen propensión a ser adictos al poder, porque dependen de ese poder para lograr la estabilidad. Y claro está, ¿saben qué? Esos 23 jueces van a ser los encargados durante 1 año y medio, prácticamente toda la gestión de Alberto Fernández que resta, de recibir todas y cada una de las causas de corrupción que ingresen por este gobierno. Y van a haber muchas causas de corrupción.
Esto se los anticipo porque está claro que cuando existen normas de emergencia, cuando se debilitan los controles, cuando en lugar de haber licitaciones públicas hay contrataciones directas, sin lugar a dudas los desvíos, los problemas de corrupción, los favores a los amigos están a la orden del día. Entonces yo no tengo dudas que con este debilitamiento de los controles, con esta emergencia que se dictó antes de la pandemia, porque recordemos que en diciembre, cuando todavía no asomaba el coronavirus, este gobierno se preocupó por dictar una emergencia que lo único que buscaba era eximirse de las posibilidades de control por parte de los organismos o de licitar y adquirir de manera más rápida y evitando controles como, por ejemplo, de la Auditoría General de la Nación o de la Sindicatura General de la Nación. Entonces, esos 23 jueces van a ser quienes van a custodiar la impunidad del gobierno cuando se denuncien hechos de corrupción. Pero respecto de los 12 jueces que actualmente se encuentran en Comodoro Pi, los que actualmente tienen a su cargo las investigaciones, les dan un tiro de gracia porque le sacan la mitad de la estructura administrativa. Los dejan rengos. Esto es, esos juzgados que actualmente tienen a su cargo la investigación de las principales causas de corrupción tienen actualmente 2 secretarías. Le sacan una. Automáticamente está claro que la consecuencia inmediata es que se van a ralentizar todas y cada una de las causas judiciales en donde las investigaciones van a correr el peligro de prescripción en algunos casos o en otros casos de retardo o demora de justicia. Y eso ya sabemos qué consecuencia tiene. Porque Menem, pese a ser condenado en la causa de venta de armas con Ecuador y Croacia, y tener condena, pero no estar firme esa condena, terminó siendo absuelto, porque la justicia dijo que en definitiva no lo había juzgado en un plazo razonable, prácticamente reconociendo su propia torpeza. La justicia argentina lo termina absolviendo no por su inocencia, sino por el retardo de la demora de justicia. Y esa es una carta que el kirchnerismo se está jugando. Recordemos que las causas que lo tienen como protagonista en algunos casos datan del año 2005. Estamos hablando de 15 años. Ya estamos en las condiciones en las cuales Menem, por ejemplo, pidió que se lo absolviera por retardo de demora de justicia, no obstante ser culpables. Y esto es por una cuestión muy concreta. Hay causas en donde la comprometen a la ex vicepresidenta, en donde la prueba es abrumadora. Digo, la causa de la obra pública kirchnerista, la causa de la ruta del dinero K, la causa de Otesur y los sauces, y la causa de los cuadernos, está claro que la prueba que existe es sobreabundante para condenarla, dándole el máximo de las penas posibles. Sin embargo, están apostando justamente a ralentizar los procesos y a partir de allí garantizarse impunidad. ¿Y el resto qué sigue? Y el resto es un toma y daca en la justicia del interior del país. Nuevamente en el interior del país, para obtener los votos que son necesarios para que esta reforma, en definitiva, llegue a buen puerto y sea aprobada, automáticamente crean estructuras sin siquiera justificar el porqué de esas estructuras o las razones por las cuales los crean, en donde en algunos pueblos o en algunas ciudades crean, por ejemplo, juzgados penales cuando lo que se necesitan son juzgados contenciosos administrativos o multipropósito, pero no dan las razones de la creación, simplemente es un canje por la votación de la ley. Y en ese canje por la votación de la ley se crean 1.734 cargos. Estamos hablando de un momento de crisis económica, un momento de pandemia, un momento de muchísimas dificultades, en donde esos 1.734 cargos solamente en sueldos representan más de 5.000 millones de pesos. Y como decía Alfredo, totalizan con la estructura que se necesita, con la infraestructura que es imprescindible para que funcionen, más de 10.000 millones de pesos nos cuesta a todos los argentinos en un momento de pandemia y crisis económica, una reforma que en definitiva no viene a garantizar un mejor acceso de la justicia, sino que viene a garantizar un plan de impunidad para todos aquellos que están siendo investigados por hechos de corrupción. Y se completa esta reforma con 3 patas más de la mesa o del cuadrilátero de la impunidad kirchnerista. Una de las esquinas de ese cuadrilátero es esta reforma judicial, pero la otra esquina es la necesaria ampliación de la Corte, porque ellos allí se juegan la última carta sabiendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no solamente es la intérprete última, sino es la que termina siendo o no cosa juzgada en todas y cada una de las causas de corrupción. Y por eso necesitan ampliar los miembros de la Corte, pese a que se rasgaron durante más de 15 años las vestiduras hablando de las virtudes de una Corte de 5 miembros.
Hoy necesitan una corte supernumeraria de 20, 25 miembros dividida en salas, lo cual es absolutamente inconstitucional porque nuestra Constitución habla de una sola corte. Pero por eso necesitan un consejo de notables kirchneristas, la Comisión Beraldi, para que justamente les diga y les haga decir y desdecir todo lo que durante 15 años dijeron respecto de la corte menemista o respecto de las cortes supernumerarias como las que supo tener el menemismo. Pero además de la corte y de la ampliación de la corte, necesitan modificar la ley del Consejo de la Magistratura, justamente volviendo a la receta de las leyes de la democratización de la justicia que fueron declaradas inconstitucionales por Cristina Fernández de Kirchner. Y lo último que necesitan para concretar este plan maestro de impunidad es perseguir a cuanto juez y fiscal haya osado investigarlos, comenzando por el Procurador General de la Nación, el doctor Casal. Allí se completa este plan para garantizar la impunidad del kirchnerismo, no solamente la pasada, sino la presente y también, ¿por qué no?, la futura. Y allí es donde nosotros, desde Juntos por el Cambio y con el radicalismo, tenemos que poner un freno. Y yo creo que ese freno es posible. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está expectante y está fiscalizando todos y cada uno de los hechos que está tomando este gobierno, particularmente aquellos que afectan a las instituciones y afectan a la Constitución. Lo vimos cuando intentó liberar 4.500 presos con vecinos con las cacerolas en sus casas o en sus balcones. Lo vimos cuando intentó atacar la propiedad privada con Vicentini y la expropiación y su intervención, donde salieron miles de argentinos a reclamarle al gobierno que retrocediera. Y lo volvimos a ver días atrás cuando se movilizó la ciudadanía en contra de la reforma judicial y muchos bloques minoritarios automáticamente ante esa abrumadora movilización ciudadana empezaron a manifestar su voto en contra de la reforma judicial. Y allí es donde la Unión Cívica Radical tiene que llevar la bandera de defensa de las instituciones, de defensa de la justicia y de defensa de la democracia. Porque sin justicia no hay libertad ni democracia posible. Sin justicia vamos a vivir en un autoritarismo con fachada democrática. Y esto es lo que no podemos permitir de la Unión Cívica Radical, y por eso me parecen trascendentales estas charlas que está llevando a cabo Alfredo a lo largo y a lo ancho del país para militar en contra de esta reforma de la impunidad kirchnerista. Así que muchas gracias por haberme escuchado y quedo abierta a las preguntas. Gracias a vos, Luis. Muy completa y contundente tu exposición. Mientras hablabas, fuimos recibiendo muchas preguntas y comentarios también aquí por el chat y las redes. Las voy a sintetizar en algunos puntos vinculados a lo que hablaste. Por un lado, vos te referiste a lo que fue el proceso de la democratización de la justicia y lo que fue en ese tiempo la reforma también sobre el Consejo de la Magistratura para proponer la elección popular de los miembros que tienen los distintos estamentos en el Consejo. Recordemos a todos que el Consejo de la Magistratura es un órgano que está representado pluralmente por los distintos estamentos entre los órganos que representan la voluntad popular, los abogados, los científicos, los jueces. Y ahora una pregunta que surge acá reiterada es qué hacer con el Consejo de la Magistratura. Como vos bien dijiste, esa reforma fue declarada inconstitucional, pero también fue declarada inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura por el peso tan fuerte que tienen los órganos políticos en su composición y particularmente por el poder de veto que tienen sobre las decisiones, ya que las decisiones más graves del Consejo de la Magistratura, como es conformar ternas o iniciar una acusación frente al jurado de enjuiciamiento, y por ende un proceso de destitución o establecer sanciones, se toman con mayorías agravadas y hoy los órganos políticos pueden vetar. Entonces, en esto de qué justicia necesitamos, te pregunto, Luis, ¿qué consejo de la magistratura necesitamos? ¿Qué reformas habría que hacer para lograr esa independencia que vos marcabas en la selección y remoción de los jueces, que lo aparte de la politización de la justicia que estamos viendo y la intención de poder copar el Poder Judicial a partir de las designaciones? El Consejo de la Magistratura surge con la reforma del 94 e intentó atenuar el protagonismo de la política en el proceso de selección de magistrados. Claro está, esa era la finalidad. Previo a la intervención del Consejo, prácticamente
la decisión respecto de las postulaciones se dirimía entre el Senado y el Poder Ejecutivo, y a partir de allí se intentó buscar un organismo con una representación plural y colegiada para que interviniera en ese proceso de selección y garantizara que quienes accedían a la magistratura reunían los requisitos técnicos y jurídicos que los hiciera jueces inobjetables. La verdad que la redacción quedó a mitad de camino, no hubo tanto, hubieron dos instituciones que tuvieron problemas respecto de su descripción definitiva. Una fue la del Consejo de la Magistratura y otra la del Ministerio Público, en donde los constituyentes no lograron acordar la letra chica, y eso trajo muchos problemas, porque lo cierto es que si la Constitución ya hubiese definido cómo iba a ser la composición del Consejo de la Magistratura, esta discusión no se hubiese trasladado a las leyes, ¿no? Pero como el Consejo no lo pudo definir, y tampoco pudo definir, por ejemplo, la inamovilidad del Procurador General de la Nación, pateó y postergó estas discusiones a las leyes. Y el grave problema que hoy tenemos es que, lógicamente, la intención del actual gobierno es politizarlo aún más. Y nosotros creemos que esto no representa el espíritu que tiene que tener el Consejo de la Magistratura, que claro está, lo que intentaba era desprender de la política al órgano de selección de magistrados. Acá lo que necesitamos es un fallo de corte. ¿Por qué? Porque si bien fue declarada la inconstitucionalidad, espera la decisión definitiva de la Corte. Y esto es lo que no ha habido. Entonces, cuando haya un fallo de corte, como sí existió en el caso de los jueces subrogantes, como sí existió con Uriarte, ¿no? Donde la Corte dijo no pueden haber jueces subrogantes en tribunales nuevos. Y además, los jueces subrogantes son la excepción y no pueden ser la regla. Y hoy, en Comodoro Pi, los jueces subrogantes van a ser la regla, porque van a haber prácticamente la mitad de los juzgados subrogantes, la mitad de los juzgados que se crean van a ser subrogantes, ¿no? Van a haber 46 y 23 van a ser nombrados por el procedimiento de la subrogancia, con lo cual, claro está que allí sí hay un precedente definitivo que nos marca cómo debe ser la selección de los magistrados. Lo mismo debe ocurrir en el caso del Consejo de la Magistratura, para que sea la Corte la que defina las directrices sobre las cuales los legisladores posteriormente nos debamos mover. La que tiene que marcar la cancha ante la indefinición del constituyente es la Corte. Y dentro de la cancha y los límites que fije la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el legislador tiene que, en definitiva, terminar de regular la composición. No lo puede hacer la Corte, está claro. No puede la Corte ser la que defina o regule cuál tiene que ser la composición, pero sí puede dar las directivas o directrices a la hora de establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley para que el Congreso, en definitiva, termine legislándolo. Una cuestión que yo no dije recién, pero fíjense lo amañada que es la reforma judicial que intenta hacer este gobierno, que a la hora de proponer a los jueces subrogantes, no lo hace la Cámara que debería ser la que naturalmente los proponga, que es la Cámara de Casación Federal, sino que como esa Cámara de Casación Federal ha mostrado visos de independencia, se lo saca y lo lleva a un fuero extraño, y quien termine elaborando esas listas es la Cámara de Casación Nacional, que no tiene nada que ver con la justicia federal, porque en definitiva lo que hace es la persecución de los delitos ordinarios. Pero sin embargo, los ponen a ellos teniendo en cuenta que su composición es mayoritariamente de miembros de la agrupación Justicia Legítima, y a partir de allí les garantiza que, en definitiva, quienes salgan propuestos o quienes salgan nominados como jueces subrogantes cumplan a pie juntillas las directivas del gobierno, ¿no? Gracias, Luis. Te pregunto también, vos sos alguien que ha trabajado mucho en el tema de seguridad y en particular en el tema de la investigación penal. Y esto en relación al tema de los cargos, que inicialmente Alfredo habló del tema de los cargos creados, vos detallaste luego también, y se ha hablado mucho en la reforma del tema del sistema acusatorio y cómo cambiar nuestro sistema de investigación penal para que tengan más fuerza los fiscales en la titularidad de la acción penal. Y sin embargo se resalta constantemente que en el proyecto, más que crear cargos de fiscales o avanzar hacia ese paradigma del sistema acusatorio, lo que se hace es crear muchos nuevos cargos de jueces que hoy tendrían que, bajo el sistema acusatorio, pasar a tener otra responsabilidad, más de control y más de cumplimiento de las garantías. ¿Cómo evalúas el tema de la implementación del sistema acusatorio y en particular de cuán pertinente es la distribución de cargos que se hace en la reforma para eso?
Bueno, hay una consideración técnica y una consideración política respecto a esto. El proyecto, claro, está atrasa porque nosotros vamos a un sistema acusatorio en donde la investigación y la dirección de la tarea investigativa recaen en los fiscales y no en los jueces. Los jueces lo que hacen es controlar la prueba. Todas las provincias argentinas tienen sistemas acusatorios. A nivel federal era una deuda pendiente, se empezó a implementar en Salta y Jujuy, y lo cierto es que el próximo paso era Santa Fe y la provincia de Mendoza, a nivel federal, claro está, y el proyecto habla de que en 2 años debería implementarse en Comodoro Pi. Al estar la tarea de investigación en manos de los fiscales y los jueces solamente controlar la prueba y la acusación, prácticamente la relación es de 3-1. Esto es, se necesitan 3 fiscales por cada juez que se nombra, porque lógicamente es infinitamente mayor la tarea que tienen los fiscales en relación a los jueces. Sin embargo, el proyecto crea más jueces, crea más cargos de jueces que de fiscales. Inexplicablemente. Inexplicablemente desde lo técnico. Ahora, desde lo político sí se puede explicar. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen el control del Ministerio Público actualmente, como ellos no tienen a su delegada Gil Carbó en la cúspide del Ministerio Público, en definitiva retrasan la implementación del sistema acusatorio y a partir de allí se deciden por el nombramiento de más jueces. Si ellos tuviesen el control del Ministerio Público, si ellos ya hubiesen, por ejemplo, logrado la renuncia de Casal, yo no tengo dudas de que ellos hubiesen nombrado 3 veces más fiscales de los que actualmente están nombrando. Pero como ellos actualmente no tienen ese control, le cierran el grifo a la reforma y le cierran el grifo a las posibilidades de nombramiento de fiscales, que son los que la actual reforma requiere, y por eso justamente se deciden por la inclusión de jueces, hasta tanto lo destituyan, esperemos que no lo logren, o logren la renuncia, y esperemos que esto tampoco suceda, de Casal. Y por eso justamente es la definición que desde lo técnico no se justifica, y la única explicación es política, porque lógicamente hoy el kirchnerismo no se puede hacer del control del cuarto poder que crea la Constitución del 94 en el 120, que es el Ministerio Público. Gracias, Luis. Bueno, hablaste recién del procurador y la importancia y la preocupación de lo que está sucediendo allí. Hablaste de la impunidad, y en eso una segunda preocupación muy fuerte que hay, se manifiesta acá en el chat, en las preguntas, es por la situación de los traslados de los jueces que se han dispuesto y la desobediencia que hubo en el Senado respecto de la decisión judicial sobre ellos. ¿Podés comentar respecto de este tema? Sí, es gravísimo, porque el kirchnerismo cuestiona los traslados que se hicieron durante nuestra gestión, y fueron decisiones que se adoptaron en el marco del Consejo de la Magistratura, pero fueron decisiones que se dan producto de una acordada de la Corte que las valida. ¿Por qué? Porque son traslados horizontales de jueces en el mismo ámbito y la misma órbita y bajo el mismo rango, con lo cual son absolutamente constitucionales y son permitidos por la Corte. Y no necesitan un nuevo acuerdo del Senado, como es lo que actualmente está pretendiendo justificar el kirchnerismo respecto de los jueces Bruglia, y no recuerdo el nombre del otro. Bueno, son 2 jueces los cuestionados actualmente, pero lo cierto es que estos traslados están validados por la Corte y fueron hechos por el Consejo de la Magistratura y no requieren un nuevo acuerdo, teniendo en cuenta esa acordada de la Corte. El kirchnerismo lo que dice es: estos traslados son inconstitucionales porque no pasaron por el Senado y no tuvieron nuevo acuerdo. Pero lo que busca básicamente es sacar a estos jueces que están en estas cámaras para justamente garantizarse la impunidad en el caso de que vayan a alzada, porque estos jueces los mandan nuevamente a los tribunales orales federales y los saca de las cámaras de apelación que actualmente habían sido trasladados, teniendo en cuenta que son jueces que no responden al gobierno y necesitan cubrir la vacante con jueces amigos. Esta es la realidad. Entonces, los desplazan estos jueces, los sacan de las cámaras de apelaciones, los devuelven a los tribunales orales federales y les sacan la competencia para decidir sobre los recursos que hoy tienen sobre las causas que tienen que ir en alzada, que se están dirimiendo en la instrucción. Ahí hay un tema clave que vos señalaste y resalto, que es esto del toma y daca
en el interior del país, a partir del cual se han generado algunas expectativas en las provincias y San Luis no es ajeno a eso, porque también allí en la decisión en el Senado se crea la Cámara Federal de San Luis, y entonces siempre está la pregunta sobre los legisladores y demás, si eso no amerita que haya otra posición respecto de la reforma. Pero en esto, por un lado, conocemos el tema de lo que es la domesticación de los jueces federales por parte de los gobernadores en distintas provincias, y por el otro lado vos decías y podés, digamos, resaltar sobre eso que el foco de la reforma no es eso, ¿no? No es el tema de los cargos en el interior, sino que sobre todo el tema de la licuación de Comodoro Pi, la intención sobre todo de cambiar quienes investigan las causas de corrupción a nivel federal. ¿Qué comentario podés hacer en eso? Bueno, el caso de San Luis es un caso paradigmático, porque le crean la Cámara y le otorgan incluso competencia para hacer la alzada de San Rafael. Digo, de los juzgados de primera instancia federales de San Rafael de la provincia de Mendoza, ¿no? Algo llamativo que a nosotros nos parecía al principio un error de tipeo, pero posteriormente se confirmó esto, y la verdad que no tiene ningún tipo de justificación, ¿no? Que termine siendo la alzada viendo una cámara en Mendoza. A ver, si vos me preguntás, yo prefiero la creación de juzgados, pero que la creación de esos juzgados, no de las cámaras, la creación de esos juzgados respondan a criterios objetivos por cantidad de denuncias, por tipo de planteo, sea administrativo, sea civil y comercial, sea penal. Digo, acá el Ejecutivo se decide por la creación de cargos y de juzgados y de cámaras a ojo de buen cubero. No explica por qué o bajo qué razones o qué fundamentos se crean cargos y se crean juzgados, fiscalías, defensorías o cámaras. Te cito un comentario de un abogado de la provincia de San Juan, que lo consultaba respecto de las cámaras y cómo veía él la creación de una cámara en la provincia de San Juan. Y él me decía, la verdad que yo prefiero que creen juzgados federales en San Juan y no me creen una cámara en San Juan. Porque si me crean una cámara en San Juan, esa cámara va a estar muy cercana al poder político y entonces, en definitiva, no va a resolver conforme a justicia o va a ser más presionable. La cámara en Mendoza me la aleja del poder político de San Juan y eso la hace más imparcial a la hora de definir cuestiones, fundamentalmente cuando se litiga contra el Estado o eventualmente cuando se litiga contra el gobierno, ¿no? Por ahí sí la creación de juzgados te acerca a la justicia al ciudadano. Yo no sé cuánto mejora la calidad del servicio de justicia, sobre todo porque tengamos en cuenta que todas estas cámaras van a terminar siendo funcionales a los gobernadores de provincia. Está claro, digo. Pensemos que, terminan siendo parte de una componente o de un toma y daca en donde los gobernadores de provincia van a tener, no sé si la última palabra, pero van a tener voz y voto en la definición de quienes van a integrar esas cámaras. No podemos ser ingenuos en esto. Entonces va a haber un alto contenido político en las designaciones de los camaristas y esto, sin lugar a dudas, va a afectar la independencia de quienes tienen que decidir, fundamentalmente cuando se litiga contra el poder, básicamente. Porque cuando no se litiga, cuando el litigio es entre particulares, pero claro está, cuando uno va a la justicia federal, por lo general está litigando contra el Estado y está litigando contra el poder, fundamentalmente en el fuero civil, comercial o en el contencioso administrativo. Gracias, Luis. Por último, y para ya cerrar y cumplir con el tiempo que nos hemos comprometido, está muy fresco el tema de la sesión en el Congreso de este martes y la discusión que hubo sobre el cumplimiento o no del reglamento para poder renovar el protocolo de sesiones virtuales. Ahí Alfredo había mencionado que ambos tuvimos intervenciones en esa jornada, hablando sobre ese tema y el hecho de que no se había cumplido con el consenso que estaba requerido por la propia norma para renovarlo. Y acá hay preguntas insistentes sobre el tema, respecto de la validez de la sesión del martes, respecto del amparo que presentó Mónica Frade. Para todos aclaro, Mónica, una colega nuestra de la coalición cívica, que presentó un amparo que fue resuelto ahora el 3 de septiembre, diciendo que en la actualidad no está vigente el protocolo, puesto que no se produjo ese consenso. ¿Qué podés decir, Luis, de este tema y
y de cómo debemos definir el funcionamiento de la Cámara para las semanas que vienen y en particular para lo que es la discusión también de esta reforma judicial que hoy hemos tratado. Con eso te doy para que respondas y ya hagas el... Bueno, ahí tendrías que hablar más vos que yo, ahí tendrías que hablar más vos que vos fuiste el que hiciste la moción concreta para que no fuéramos, digo, fuiste el protagonista excluyente de esa sesión. No, a ver, dos consideraciones, una política y una técnica. La política es, estos tipos no dan puntadas sin hilo, y tomar por asalto el Congreso es la estación previa para llevarse puesta a la justicia. Ellos necesitan sesiones virtuales para avanzar sobre la reforma judicial y para avanzar sobre la reforma jubilatoria. ¿Por qué? No porque los kirchneristas no estén convencidos y no vayan a dar el debate presencial. Yo estoy convencido de que se bancan el debate presencial y se banca la discusión. El problema son aquellos opositores conversos que en definitiva les es más fácil apoyar una reforma jubilatoria o les es más fácil apoyar una reforma judicial desde el living de su casa, detrás de un monitor y apagándolo, ¿no? Y votando a favor del gobierno, que estar en el Congreso de la Nación dando la cara y diciendo, mire señor presidente, yo voy a votar recortándole el haber a los jubilados como probablemente eso ocurra. O votando una reforma judicial que le garantice impunidad a todos y cada uno de los miembros del kirchnerismo que están siendo investigados por la justicia. La verdad que no es lo mismo. La presión que tiene el legislador a la hora de votar no es lo mismo si está en su casa que si está en el Congreso de la Nación, y máxime si en la puerta del Congreso de la Nación hay una movilización como ya ha ocurrido en otras oportunidades. Esa presión se siente, y esa presión fundamentalmente aquellos que fueron elegidos por el voto opositor, pero terminan acompañando a pie juntillas todas y cada una de las decisiones a 4 meses de un año electoral, prácticamente puede ser una condena con un costo político altísimo. Entonces, claro está, el oficialismo, sabiendo que necesita reclutar votos de bloques minoritarios, quiere facilitarles ese tránsito al acompañamiento con sesiones telemáticas en donde los legisladores, sin pagar costo y desde el sillón mullido de sus casas, les termine aprobando la reforma. Yo creo que ese es el condimento político. Ahora, desde lo técnico es un escándalo institucional que me parece que lo primero que tenemos que hacer es intentar salvarlo a través del diálogo político. Digo, me parece que hay que abrir una instancia de diálogo, porque nosotros no podemos ir a la Venezuela de los dos congresos. Sería catastrófico para la República Argentina que nosotros, en definitiva, vayamos a un congreso en minoría presencial y un congreso en mayoría virtual. Yo soy consciente que la razón nos asiste, porque en definitiva el protocolo de sesiones virtuales estaba vencido, y ese protocolo de sesiones virtuales requería el consenso, y el consenso no es otra cosa que el acuerdo de todos. Y cuando se habla del acuerdo de todos no se puede omitir al principal bloque opositor, que cuenta con 116 representantes. Está claro que se requería la conformidad de Cambiemos para que en definitiva el protocolo mantuviese su vigencia. Y si el protocolo no mantiene su vigencia, cobra plena vigencia el reglamento de la Cámara, que reclama y requiere la presencia de los legisladores en el recinto y eventualmente, por razones de fuerza mayor, fuera del recinto en cualquier otro espacio. Entonces, más allá de que hay que buscar una salida negociada, si ellos siguen insistiendo, indudablemente la necesidad de recurrir y apelar a la justicia para que termine dirimiendo esta cuestión es una alternativa que vamos a tener que analizar en profundidad, lógicamente. Ya hemos salvado las presentaciones, las impugnaciones dentro de la Cámara, nos constituimos con un escribano público para garantizar eventualmente ante un reclamo en la justicia nuestros derechos, con lo cual es una posibilidad, aunque yo creo que hay que por lo pronto tratar de acordar un mecanismo que garantice fundamentalmente en estos temas, en la reforma previsional, en el tratamiento del presupuesto, en la reforma de justicia, el tratamiento presencial. En el resto de los temas, cuando fundamentalmente están acordados, la verdad que tratarlo telemáticamente no hay problema. Ahora, todos sabemos que a la oposición, cuando debate telemáticamente, se la ningunea, se le mutean los micrófonos, se le da menos tiempo. Digo, prácticamente tenemos que hablar en 3 minutos temas centrales como el de la reforma judicial, que nos puede llevar horas. Entonces, no es la manera de abordarlo con la profundidad, con la rigurosidad que esos temas merecen,
porque son temas medulares y estructurales, y por eso nosotros reclamamos que lo hagamos dándole la cara a la ciudadanía y de manera presencial. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Les queremos recordar que este es un movimiento que sigue, que hoy ha estado en San Luis, pero la UCR Nacional sigue trabajando respecto de esta reforma judicial, y este movimiento de San Luis se va a trasladar a Salta el día lunes, después va a estar el día viernes en Chubut, y así en todo el país. Ahí les compartimos la placa para que vean las próximas ediciones de este debate federal que hacemos sobre reforma judicial de ataque al Congreso y la justicia. Será los próximos lunes y viernes, siempre en el horario de las 19, y allí tienen donde se va a hacer en cada una de las provincias: Salta, Chubut, La Rioja, Santa Fe, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Así que necesitamos con esto de ir reuniendo más y más voluntades para poder dar esta pelea que tiene la Unión Cívica Radical y también todos juntos por el cambio en adelante. Así que nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos y por haber participado de esta reunión hoy de la UCR Nacional, organizada junto con el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de San Luis. Gracias a todos.